Muy buenas a todos. Les estamos dando la bienvenida a este encuentro organizado por la Fundación Club de la Libertad. El tema tendrá que ver en el día de hoy con el coronavirus y las fake news. Este fenómeno contemporáneo de la desinformación será el centro de atención de nuestro encuentro de este día, y para eso hemos convocado a varios amigos para que nos ayuden a analizar a lo largo de este encuentro con su propia mirada, con su vida que está pasando después de varios meses de pandemia, y a cuenta de que todavía probablemente tenemos un recorrido largo por delante. En ese sentido, quiero agradecer muy especialmente a Martín Varela, a Carlos Simón y a Carlos César Hernández por aceptar la invitación para dialogar sobre este tema. La modalidad, a medida que la gente va ingresando a la sala, le vamos contando. La modalidad va a ser escuchar a cada uno de los oradores por un espacio de a los 15 minutos cada uno, con algunas reflexiones sobre este tema, enfocados en lo que cada uno de ustedes considere relevante. Luego de eso vamos a dar paso a que cada uno de los participantes nos puedan transmitir sus inquietudes, preferentemente desde el chat, utilizando el texto, y eventualmente, si alguien lo prefiere, podría hacerlo vía oral, pidiendo habilitar el micrófono, en cuyo caso le pediremos que levante la mano por la modalidad Zoom. Dicho esto, vamos a darle el uso de la palabra al primer orador del día de hoy. Le damos la bienvenida, le agradecemos y lo vamos a escuchar a Martín Varela. Gracias, Martín, por aceptar la convocatoria. Escuchamos tus reflexiones sobre este tema. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Alberto. A ver, yo creo que el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno que hace tiempo viene generando una enorme controversia alrededor de su poder de fuego para lastimar y también su practicidad para poner en marcha mecanismos solidarios. Y creo que con el escenario de la pandemia, lamentablemente hemos podido comprobar en la mayoría de los casos que hay mucha gente participando y aprovechando el anonimato de las redes sociales para poner en marcha este fenómeno de las fake news, como se llaman, ¿no? Me ha tocado a mí de cerca ver algunos amigos que han sufrido mucho por la mala utilización de este fenómeno nuevo de las comunicaciones, este vehículo que horizontaliza la comunicación de una manera asombrosa. Y sinceramente creo que si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, el origen de todo esto, el origen de poder, en definitiva, tomar conciencia de el poder que tiene, para bien o para mal, las redes sociales, el poder que tienen, está muy vinculado a una actividad que nosotros conocemos mucho, analizamos mucho y a ver, la vemos en la gimnasia cotidiana, que es la actividad política. Creo que algunos sectores de la política, la gran mayoría de ellos, han utilizado las redes sociales de una manera grotesca, más allá de que hacen un esfuerzo muy grande para no visibilizar sus esfuerzos tratando de sacar provecho de esto. Yo creo que es un secreto a voces que la mayoría de los sectores políticos utiliza las redes sociales, utiliza las fake news y utiliza el enorme poder de la horizontalidad comunicacional para golpear, para sacar provecho y fundamentalmente para mantenerse en el anonimato. Y creo que mucha gente en esa gimnasia de haber vivido intensamente este fenómeno en las últimas elecciones nacionales, en las elecciones provinciales y también, ¿por qué no?, a nivel internacional, porque las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos tuvieron un fenómeno de redes sociales inédito en términos de protagonismo y de incidencia. Bueno, a partir de eso, lamentablemente, muchos de nosotros pudimos comprobar el enorme desafío que tenemos por delante para utilizar la tecnología para bien. Y lamentablemente creo que también con la pandemia el escenario nos muestra que momentáneamente estamos perdiendo la pelea. En el terreno de lo local, ahí aparece mi secretario atrás que está empeñado en tener cámara. A ver, Julián, ponete de este lado. En el terreno local he conocido algunos episodios muy dolorosos. Creo que
que lamentablemente la pandemia, ya no hablando de las redes sociales, sino de la pandemia y de la desesperación que ha generado esta enfermedad, en muchos casos ha sacado lo peor de las personas. Y la verdad es que me queda la sensación de que la humanidad todavía no está preparada para utilizar correctamente esta fabulosa herramienta y que en algún momento, no sé si los sistemas legales, los mismos sistemas tecnológicos, porque veo que las redes sociales van aumentando la posibilidad de imponer restricciones a quienes se comportan mal en Internet, encuentren un camino de salida a esta cuestión. Yo siempre celebré que la tecnología le dé la posibilidad a la gente de comunicarse. Siempre me pareció que este camino es el camino que había que recorrer. Pero ahora me llena de dudas ver el daño que se ha hecho muchas veces desde la tecnología a muchas personas desde el anonimato, y me preocupa mucho que los que deciden no tengan en claro cuál podría ser el camino de salida. Veo que este fenómeno, en términos legales, todavía es un fenómeno absolutamente nuevo para los sistemas judiciales. Veo que algunos sistemas judiciales se están moviendo con mayor premura para tratar de contener el daño que se puede hacer, pero creo que estamos todavía muy lejos y creo que tenemos que estar preparados para sufrir varios cimbronazos, fundamentalmente aquellos que de alguna manera salimos a la luz por nuestra actividad, y también las personas que, en el caso de la pandemia, han tenido la desgracia de contagiarse. Algunos episodios han sido muy oscuros, muy lamentables, muy indeseables, y lo peor es que a veces cuando uno confronta a quienes llevan adelante ese tipo de prácticas en las redes sociales, uno comprueba que hay una gran pérdida de valores, una gran pérdida de solidaridad, una falta de empatía, y que el fenómeno va a continuar siendo un inconveniente muy serio. No quiero extenderme mucho porque la verdad es que me interesaría mucho intercambiar. Carlos es alguien que tiene una intensísima actividad periodística y siempre está muy pendiente de todos estos fenómenos, y también me gustaría escucharlo a los dos, Carlos obviamente, y a toda la gente que en definitiva participe, porque me parece que esta situación nos interpela a todos y nos pone a prueba respecto de cómo podríamos aportar para encontrar un camino de salida. No creo que nosotros podamos hablar de esto desde la sabiduría, sino más bien desde el descubrimiento de un escenario nuevo que muchas veces, lamentablemente, se nos va de las manos, no lo podemos contener, el daño hecho es bastante evidente. Muchísimas gracias, Martín, gracias por la presentación, y va siendo tiempo de ir avanzando con esto, por eso interesante escucharlos y conocer cada uno de los comentarios e inquietudes que están planteando. Lo vamos a escuchar ahora a otro amigo del Club de la Libertad, Carlos Alberto Simón. Muy buenas noches, Carlos, te escuchamos. Estás con el micrófono muteado. Ahí necesitamos que habilites tu micrófono. ¿Estoy? Ahora sí, ahora escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto, y obviamente buenas noches a todos los que están en esta charla. La verdad que es un tema realmente apasionante para todos aquellos que estamos en medios de comunicación, porque sin lugar a dudas que hoy estamos ante un escenario de la pandemia, un escenario que es único, ¿no? En realidad el mundo entero está frente a una situación desconocida, donde la necesidad de información muchas veces nos lleva a consumir datos, rumores de primera mano y sin ser chequeados muchas veces, ¿no? Y al consumir esos datos, esos rumores, casi inmediatamente, yo te diría sin pausa, activamos un mecanismo moderno que tiene que ver con los dispositivos, que de manera casi automática y con un solo clic, con una sola acción, la redistribuimos en el instante, ¿no? Y esa conducta que la tenemos como ciudadanos, también la tenemos muchas veces como periodistas, ¿no? Y es allí donde ya radica esencialmente la primera de las autocríticas que uno debe hacerse, ¿no? Y en esto obviamente coincido plenamente con Martín que las redes sociales se juegan a partir de toda esta historia,
y sobre todo a partir de la redistribución de lo que son las fake news, las noticias falsas, un rol absolutamente clave y determinante en toda la historia. Porque en ese aspecto somos, a través de las redes sociales, se expresa muy fácil de las noticias falsas, ¿no? Ahora, la pregunta que rápidamente nos debemos hacer es ¿por qué caemos en ese círculo que es vicioso, que es nocivo y que además es muy peligroso? Lo es habitualmente peligroso en todos los temas, cuando entramos en el tema de la injuria, y muchas veces hasta la calumnia, en situaciones de cierta normalidad. Imagínense ustedes ahora, ¿no? En el medio de una pandemia, estas situaciones de caer en las noticias falsas nos llevan rápidamente a la desinformación, y muchos casos, como por ejemplo el tema del dióxido de cloro, inclusive ha llevado a la muerte de muchas personas, ¿no? Estamos en el medio de un fenómeno denominado, conocido también como la infodemia, es decir, las personas estamos saturadas también de tanta información sobre la pandemia en sí, ¿no? Estamos ante un momento de mucha saturación, de exceso de información, y además chocamos inmediatamente con una cuestión, que son las dificultades para encontrar muchas veces, sobre todo desde el punto de vista científico, información que sea veraz, que sea confiable, ¿no? Y entonces en el medio, no olvidemos que hay una sociedad que tiene mucho temor, que además tiene mucha ansiedad, y que en muchos casos, cuando, por ejemplo, comienza a recibir noticias, como Corrientes con 33 casos un día, un brote en el hospital pediátrico, un brote en la tipo Haití, genera todavía una situación casi en muchos sectores de la sociedad hasta de pánico, ¿no? Y que además se robustece esa sensación porque estamos viviendo esta situación ya desde hace 6 meses. Y entonces ingresamos rápidamente en ese círculo vicioso, nocivo, que por ahí nos lleva a la trampa de lo que tiene que ver con las noticias falsas o las fake news, ¿no? Porque además en todo este tiempo, y hoy lo charlábamos con Alberto en la radio, nos lleva a cambiar permanentemente de estado de ánimo, ¿no? De pronto estamos pensando que tiene que estar todo abierto porque la actividad comercial no puede ser frenada, y nos enojamos cuando no nos dejan pasear, por ejemplo, por la costanera, pero de pronto cuando llega el informe epidemiológico del gobierno, todas las mañanas, si nos encontramos con más de 30 casos, decimos hay que cerrar todo rápidamente, ¿no? Hasta nosotros mismos, cuando el ser humano es contradictorio, hasta nosotros mismos pasamos y variamos en ese permanente estado de ánimo, ¿no? De la infodemia pasamos a lo que por ahí muchas veces se dan los errores en la comunicación, o la estrategia oficial de cómo comunicar en tiempos de pandemia, ¿no? Y en esto ha incurrido errores el gobierno nacional, ha incurrido errores el gobierno provincial también. ¿Y cuál es el error principal? El error principal pasa muchas veces en los informes adjetivar, ¿no? Los informes oficiales deben ser, lo digo siempre en la radio, ¿no? Los informes oficiales deben ser claros, deben ser concisos, deben ser contundentes y basados esencialmente en datos objetivos. No, en un informe oficial no se puede adjetivar, ¿no? La adjetivación ya debe correr por cuenta del medio, del periodista que quiere opinar, pero los datos deben ser concretos, ¿no? Porque si no pasamos del triunfalismo que por ahí es desmedido, a decir hoy tenemos pocos casos, estamos haciendo todo bien, en la provincia no pasa nada, o pasamos al espíritu de derrota, ¿no? Decir, no, ya hay circulación comunitaria, el virus está esparcido por todos lados, esto no vamos a frenar, la gente se está muriendo, entonces en lugar de 4 muertes oficiales en Corrientes, en realidad hay 8, porque están las 2 hermanas de Cacatí, está el médico de la Clínica Sagrado Corazón, está el chico de Goya, entonces nos vamos en este estado de ánimo y en estas contradicciones permanentemente del triunfalismo al derrotismo, ¿no? Y entonces esa estrategia en la comunicación oficial debe ser muy clara, debe ser muy directa y además debe ser muy veraz. Porque la información oficial que deja algún tipo de dudas nos lleva justamente a este terreno, ¿no? Entonces, cuando empecemos a dudar o cuando empezamos a dudar o cuando pensamos o creemos que nos están ocultando datos, nos sentimos engañados. Entonces nos sentimos engañados en el todo, ¿no? Entonces ya a partir de ahí nada creemos, la situación se vuelve mucho más confusa y damos lugar a que justamente las noticias falsas, las fake news, ganen cada vez más lugar. Y un ciudadano hoy, mal informado en tiempos de pandemia, en un clima de triunfalismo o de derrotismo,
va a tomar decisiones individuales que van a ser desacertadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol que tenemos los comunicadores en esta historia y en este presente de la pandemia, ¿no? Yo creo que los comunicadores hoy más que nunca estamos obligados a informar con la verdad, ¿no? Eso debe ser siempre, por otra parte, pero en tiempos de pandemia estamos obligados más que nunca a comunicar de una manera muy responsable, ¿no? Porque cuando comunicamos de una manera poco responsable, cuando damos asidero a noticias que, sobre todo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, que no están debidamente chequeadas, que no están confirmadas por fuentes realmente confiables, por fuentes que saben sobre el tema, podemos causar mucho daño, ¿no? Y uno de los ejemplos que rápidamente traigo es la de Viviana Canosa, ¿no? Conductora de televisión, ante las cámaras y demás, consume lo que ella dice que es dióxido de cloro, y ver estas imágenes por parte de una comunicadora nos lleva a los demás comunicadores a decir, ojo, esto no tiene un aval científico, esto es peligroso para la salud, ¿no? Entonces debemos asumir un rol más partícipe, más activo todavía, y mediáticamente en el espacio que cada uno tiene, decir, ojo, esto no corresponde, esto está mal, esto nos puede llevar a causar perjuicios en la salud, ¿no? Y entonces debemos denunciarlo mediáticamente. Nosotros debemos tratar de ponerle un filtro y un límite a esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a la creación de una noticia falsa, de una noticia engañosa? Esencialmente es la mala intención, antes que nada, ¿no? Y esa mala intención puede obedecer a distintos parámetros, y hoy decía Martín y hablaba un poco del rol de los partidos políticos y de todos los gobiernos que lamentablemente tanto oposición como oficialismo han utilizado a lo largo de esta historia reciente que tenemos, la difusión de noticias falsas y demás, ¿no? Y realmente esto es muy peligroso, y la motivación puede ser obviamente política, la mayoría de los casos lo son, o inclusive hasta monetaria, ¿no? O sin caer en el ámbito de la noticia falsa, si acá es el rol y la autocrítica que debemos hacer también de los medios de comunicación, lograr a través de los medios digitales aquellas noticias que se conocen ahora con el nombre de clickbait, ¿no? O sea, el anzuelo de click, ¿no? Tratar de que la persona, el lector, pueda ingresar a una publicación a través de un título que puede llegar a ser engañoso, sensacionalista, y de esta manera vos atraes en ese medio digital, porque eso también lo monetizás, una mayor proporción de clics posibles, ¿no? Es una lucha porque lamentablemente se cae casi repetidamente en eso. Hoy uno ve a medios de trayectoria a nivel nacional e internacional, y también medios locales, y se cae muy fácilmente en esa tentación. Y la verdad que eso es una lucha no hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que evitarlo, porque es una estrategia que además podría llegar a tener éxito, pero lo tiene a corto plazo, ¿no? A la larga es una estrategia que va a caer, ¿no? Lo que nace con el armado de una noticia falsa, de una fake news, y que nace con mala intención, encuentra su canal de distribución muchas veces en la buena fe de la gente, ¿no? De buena fe, a las cuales mucha gente llega por ignorancia, por creencias, y a partir de ese momento que recibe una noticia falsa, muchas veces, ¿qué es lo que hace? Lo distribuye a través de sus redes sociales o del WhatsApp. Y ahí caemos en la instancia más determinante de la distribución de las noticias falsas, que son los reenvíos por WhatsApp. Porque es allí donde la cadena de difusión de esta noticia que nace de una mala intención, de una mala leche, se vuelve incontrolable. ¿Por qué? Porque en general ese tipo de noticias que están armadas con el formato de un portal verdadero, que tienen visos de alguna seriedad en esa noticia, nos llegan a nosotros a través de amigos, a través de familiares, a través de grupos de trabajo, o sea, gente que uno confía. Y es allí donde erróneamente pensamos, sin chequearla, sin analizar, sin pensar, que la información recibida es absolutamente confiable, cuando no lo es. Y es allí donde el círculo del nacimiento de esa fake news, de esa mala intención, se distribuye y el círculo se cierra. Se crea la noticia falsa, se distribuye y llega ya hasta al WhatsApp, donde se forman esas cadenas, donde alcanza una difusión que ya es casi imposible de medir, ¿no? E inclusive hay algunos medios que además toman justamente de ese tipo de noticias, ¿no?
Volviendo claramente al ejemplo del dióxido de cloro, ¿no? Es una noticia, se distribuye, no está confirmada científicamente. Una comunicadora la toma adelante de las cámaras en un programa de televisión. Los padres en Neuquén le dan el dióxido de cloro a un chico de 5 años. La autopsia confirma que ese chico de 5 años muere por haber consumido dióxido de cloro, ¿no? Ahora, ¿cómo luchar contra las noticias falsas, ¿no? Se está luchando contra creadores de noticias que no tienen escrúpulo, ¿no? Que conocen perfectamente el funcionamiento de determinados sectores de la sociedad donde va dirigido, sectores que por ahí están ávidos de información, pero que en algunos casos también, y lo explotan, esto habría que analizarlo ya desde el punto de vista sociológico, con mucho morbo, ¿no? Entonces hay muchos sectores de la población que se están esperando la noticia, que sea lo más trágica posible, casi como internamente disfrutando internamente de ella y gozando mucho más cuando la hace correr y distribuyéndola, ¿no? Ahora, ¿cómo luchar desde el sector en el cual uno está, ¿no? Por ejemplo, como periodistas, creo que la lucha es responder con más periodismo. Ir a las fuentes permanentemente, chequear los datos una y otra vez, no reproducir absolutamente nada y que no tengamos la certeza que sea verdadero. Es decir, el ABC del periodismo es volver un poco a las fuentes, volver a los orígenes, a esa especie de reinvención que, por ejemplo, lo ha logrado el New York Times en los últimos años, reinventándose y luchando contra los fenómenos digitales con más periodismo, ¿no? Con mucho más periodismo. ¿Se puede hacer? Si ese ejemplo del New York Times se puede hacer en otros lugares, algunos dicen que no. Y otros, entre los cuales me incluyo, creo que sí que se puede hacer. Que el camino es más difícil, es mucho más difícil, pero es una lucha que hay que darla. No debemos perder como periodistas nunca el juicio crítico, ¿no? Y debemos dudar permanentemente de todo. Debemos recomendar permanentemente a las audiencias sobre los peligros, como él lo explicaba muy bien Martín, y de los daños que causa la difusión de una noticia no confirmada, de una noticia falsa. Debemos estar permanentemente alertas para de esta manera poder alertar a la audiencia a la cual nos dirigimos todos los días, ¿no? Y muchas veces, y obviamente y todos los días, debemos servir con el ejemplo. No caer en la tentación por ahí de lograr una primicia, cuando en realidad lo que debemos hacer es tratar de llegar con mayor claridad, con mayor veracidad a la información, ¿no? Sin preocuparnos tanto en a ver quién da la primicia, ¿no? Porque si nosotros a través también de una noticia estamos permanentemente creando zozobra, miedo, pánico, mayor ansiedad, va a ser difícil después, en momentos que van a ser más difíciles, como los que puede llegar a vivir Corrientes en los próximos días, pedir mesura, pedir control y ocuparse claramente sobre la situación, ¿no? Ahora, las recomendaciones que por ahí o las sugerencias que uno le hace a la audiencia, y uno la verdad es que lo hace casi permanentemente en la radio, es no entrar en pánico, controlar la ansiedad, no reenviar en el tema de WhatsApp y en los grupos nada automáticamente, consultar siempre a fuentes que sean confiables, cortar la cadena, es decir, no decir, bueno, esta noticia no sé si es cierta, pero yo la reenvío lo mismo, tengo que cortar la cadena. Y en el último de los puntos que me parece que es el más importante, es decir, bueno, si yo tengo la certeza de que esa información que me mandan es falsa, en el mismo grupo donde me mandan cumplir casi una función de docencia, ¿no? Decir, bueno, miren muchachos, miren familia, miren amigos, esta noticia que ustedes o que fulano ha enviado es falsa porque tal fuente que es sumamente confiable nos está diciendo que esto no es así. Entonces aviso al grupo en el cual se trató de difundir esa noticia, que esa noticia es falsa, ¿no? En síntesis, hoy lo charlaba con Alberto un poco en la mañana en la radio y llegamos a la conclusión que la desinformación en tiempos de pandemia mata, creo que es un poco el título de mi exposición, ¿no? La desinformación mata y como periodistas, como integrantes de esta sociedad, tenemos la obligación y el deber de combatir las noticias falsas, no incurrir en ellas, no debemos dejar pasarla, debemos acudir siempre a fuentes confiables, chequear siempre los datos que nos llegan.
a las noticias falsas debemos responder con más periodismo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante el planteo. Ya tengo inquietudes para Martín y para Carlos, para compartirlas luego. Ahora lo vamos a escuchar a Carlos César Hernández, director del Club de la Libertad. Les cuento que Carlos hace muy poco tiempo tuvimos la oportunidad de participar durante varios meses de un seminario a nivel internacional sobre fake news. Así que nunca más oportuno el tema de la fake news que en tiempo de pandemia, Carlos Hernández, así que te escuchamos. Y ahí te habilito la pantalla si necesitas compartir algo. Gracias, Alberto. La primera fake news que aquí se ha desmentido es que esto es un fenómeno nuevo. Realmente siempre la mentira, la propaganda han formado parte de la lucha por el poder. Partidos políticos, ciudadanos comprometidos. Pero ¿cuál es la diferencia en esta época de pandemia? La nueva realidad es que bajo el imperio de una internet, de las TIC, el smartphone, la nueva sociedad de la información, nos ha convertido a todos los ciudadanos en lo que de consumidores de noticias a ser los mismos generadores de noticias. Nos convertimos en prosumidores de esa información, en un entorno que está realmente intoxicado con esta infodemia que mencionó Carlos Simón. Ahora, el hecho de que haya tanta información, que hayan tantas fuentes, que hayan tantas personas opinando, ¿nos hizo más vulnerables a la mentira? ¿O esto nos da una oportunidad para conocer un montón de cosas que muchas veces los gobiernos ocultan o que las personas están ocultando y no se transparenta? Muchos movimientos han surgido de manera espontánea en las redes sociales. Bueno, la primavera árabe, hace poco en Estados Unidos la lucha para la Revolución Negra, digamos, luego de las muertes por parte de la policía. Todo esto han surgido de movimientos que han esclarecido un montón de cosas que los gobiernos estaban escondiendo. Ahora, como se ha dicho, cada retweet, cada réplica, cada mensaje que se reenvía por WhatsApp sin ser conscientes, significa la posibilidad de compartir desinformación y ser el eco de esta plaga. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros vivimos en una burbuja informativa. No, las redes sociales fundamentalmente funcionan, y los grupos de WhatsApp funcionan en cuanto a afinidades, es decir, las redes sociales tienen un logaritmo que hace que nosotros veamos cierta información y no veamos otras. Para simplificar para las personas que no están al tanto de esto, un logaritmo se forma cuando nosotros hacemos clic a favor de un determinado equipo de fútbol y no de otro. Se forma cuando damos a conocer un interés haciendo un me gusta, haciendo un like o mencionando algún tema en Twitter, hace que este tipo de información sea la que recibamos constantemente. Además, ocurre aquí también un fenómeno que es psicológico. Nosotros tendemos a dar por veraz la información que coincide con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Con lo cual, la trampa, si se quiere, de las redes sociales es que vemos las noticias y leemos las noticias y la información que son afines a lo que pensamos nosotros. Esto que se denomina sesgo de la información es lo que estamos viviendo en esta pandemia del COVID-19. Es decir, vemos aquellas noticias que están vinculadas a los likes que hemos hecho, y acá alguno de los que está escuchando me va a decir, pero yo soy una persona de derecha y leo La Vanguardia de España. Y sí, es cierto, todos
más allá de nuestra mente abierta, leemos distintos diarios, leemos distintas noticias, pero son dentro del logaritmo de la red social pequeños exponentes frente a muchos más en los que damos a conocer nuestra opinión de derecha en distintos temas, religión, sociedad, hasta música. Y ese logaritmo que ayuda al funcionamiento de las redes sociales también impide que nosotros veamos noticias que no están de acuerdo con lo que pensamos. La verdad que esta palabra de fake news esconde un montón de cosas. Esconde lo que mencionó Martín Varela, operaciones políticas. Es decir, partidarios del gobierno o de la oposición tratando de que se vea o que genere descontento en los ciudadanos. También hay intereses económicos. Nosotros vimos acá tengo apuntado, el 11 de junio de 2020, por una cadena de WhatsApp, se conoció que una persona amiga le decía a otra que en el Impulso de la calle Tucumán había una cajera que tenía COVID-19 y que no debían ingresar a ese local y que el local estaba clausurado. Los propietarios de la cadena de supermercados demoraron en salir a esclarecer el tema, la cadena de WhatsApp es casi instantánea, fue conocida, y recién salieron en los distintos medios al día siguiente, el 12 de junio. Uno de los propietarios confirmó que el mensaje era falso. ¿Qué se logró? Miedo, daño, problemas con los proveedores del supermercado. Y entonces la pregunta es, ¿el WhatsApp lo generó una cadena de supermercados enemiga? ¿Alguien que no le cae simpático que esté un supermercado sobre la calle Tucumán y prefiere que haya otra cosa? Pero generó un daño económico. ¿O fue un partidario político que quería que hubiera zozobra en la provincia de Corrientes y no una sensación de tranquilidad relacionada con todo esto con todos los problemas del COVID-19? Es decir, el problema de la fake news es muy grave por esta razón. Los ciudadanos no filtramos cada una de las cosas que recibimos. Tenemos que ser conscientes de que más allá de la responsabilidad de los periodistas que aquí se mencionó, cada uno como ciudadano digital tiene la obligación de revisar y chequear, porque aquí está en juego la reputación de cada uno. Antes era fácil, cuando hace 40 años leíamos una serie de diarios en la República Argentina, la reputación de esos grandes medios era conocida. Hoy, con numerosas páginas de internet, blog de noticias, nosotros tenemos que conocer qué hay detrás de cada uno de estos blogs de noticias, quiénes son las personas que los manejan. Exige un trabajo superior, si se quiere, al que existía hace 40 años atrás. Y cualquiera de nosotros puede crear un blog con muy pocos elementos y sembrar noticias falsas relacionadas a esto. Está claro, y es una de las razones por las que el Club de la Libertad decidió organizar este panel en estos días, que desde el día 27 de agosto, cuando comenzaron a trepar los casos positivos en la curva en la provincia de Corrientes, a partir de ahí surgieron muchísimas noticias falsas relacionadas al COVID-19 que habíamos visto al comienzo de la cuarentena en el mes de marzo. Esto es, como bien se mencionó acá, a medida que hay muchos casos, a medida que surge la zozobra, hay algunos vivos que siembran de noticias falsas, hay algunos periodistas que no controlan la información y difunden noticias que no son erróneas, y hay otros que son partidarios de un determinado
esquema político, espacio político, y están dispuestos a enviar informaciones sesgadas. Yo en estos días he leído informaciones de periodistas donde no se menciona un montón de noticias vinculadas al título de la noticia. Se coloca nada más que el título y no se menciona la fuente y no se menciona. Entonces no es lo mismo decir que el hospital de campaña tiene 50 internados que, como he visto en el caso de Carlos Simón y Martín Varela, que cuando dan a conocer ese número desglosan quiénes son los que están en el hospital de campaña, donde hay también casos respiratorios que se concentran en ese hospital, pero que no han dado COVID positivo, sino que ahí están los respiradores, están los especialistas, están. Es decir, ese es el sistema que ha utilizado el gobierno. Nosotros, como prosumidores, participamos en este relato. No es que seamos menos receptores. Creamos memes, tenemos herramientas en los teléfonos para crear stickers. Realmente la inversión cognitiva que realizamos para participar en las noticias es realmente espectacular. Esta propaganda participativa siempre va a reforzar esos sesgos de información. Yo voy a dar a conocer aquellas cosas en las que creo. Es así de sencillo, y lo bueno que tiene la tecnología, que implica abaratar costos, que más gente pueda acceder a la información más rápidamente, con menor esfuerzo, atacan las bases mismas de la credibilidad en una sociedad. Las mismas redes sociales, cada página está buscando mecanismos para evitar este tipo de información falsa. Nos estamos refiriendo específicamente a la provincia de Corrientes porque nos interesa en este día a día, pero en todo el mundo, Facebook, por ejemplo, establece un filtro especial para todas aquellas noticias en donde se mencionan las palabras COVID-19 o coronavirus, sean especialmente controladas una vez publicadas, para evitar que noticias falsas sean diseminadas a través de la plataforma. Así también para las campañas políticas relacionadas con la elección de noviembre en los Estados Unidos, las redes sociales están colocando filtros para evitar que se diseminen noticias falsas durante la campaña política. Sobre todo después de las críticas que han recibido las redes sociales, en las que se menciona que intereses ajenos incluso a los Estados Unidos, se ha mencionado a Rusia como responsable de haber establecido netbooks, centros de diseminación de información falsa durante la anterior campaña de los Estados Unidos en contra de los demócratas y a favor de Donald Trump. Por eso también tienen que saber que hay herramientas gratuitas que cada ciudadano dispone para poder de esa manera controlar. En la Argentina hay páginas de fact-check, de chequear la información. Por ejemplo, chequeado.com es un proyecto de una organización no gubernamental donde se analizan las distintas noticias que son de diferentes partidos políticos. Han criticado a la actual oposición cuando fue gobierno, y al revés, también están criticando al actual gobierno y a la actual oposición. Hay unas herramientas que me gustaría compartir en un minutito. Alberto, me habilitaste, me dijiste, ¿sí? Bueno. Ahora tenemos, a ver. Está editado. Bueno, está. Entonces, aprovecho la oportunidad para pedirle a la gente que está participando que si quieren acercar preguntas lo pueden hacer por el chat, mientras Carlos ahí está compartiendo información. No te queda mucho tiempo, Carlos, igual te aviso.
No, gracias por la pausa, pero la idea es tener, no puedo tener la página activa, no sé por qué razón, pero ahí puede ser, no me permite. Ya Está la habilitado, tengo. ¿no? Sí, bueno, no sé por qué no puedo. Bueno, para sintetizar ahora intento con tiempo. A ver, yo tengo a la vista, pero no puedo, no me deja. Cuando hago el Cuando le da share, botón verde, no te da. no me da, no me da. Bueno, ahí parece que me abrió. ¿Ahí Ahí ves? está compartiendo. Sí. Bueno, sí. Esta es una página de un proyecto de la Universidad de Indiana que es absolutamente gratuita. Hay cosas mucho más complicadas para hacerlo, donde ustedes pueden colocar un Twitter para identificar. Estaba por poner el de Carlos Simón, pero vamos a dejar que él mire nomás lo suyo. Bueno, entonces uno coloca la del Club de la Libertad y establece la cantidad de veces que se ha retuiteado, quiénes son los que han hecho, el tiempo y con diferentes colores en tiempo real. Uno puede detectar, en este caso, con distintos colores, los que están en rojo, ustedes pueden ver quiénes son los que tienen mayor actividad citando al Club de la Libertad. Y también pueden ver ustedes eh, quiénes son los centros que han retuiteado. Cuando uno analiza este fenómeno, por ejemplo, con los de el levantamiento policial en estos días, se ven en rojo un montón de centros que podrían ser net center o centros donde se repiten en forma automática porque uno humanamente no puede repetir cierta cantidad de veces o retuitear cierta cantidad de veces los tweets de una determinada persona. Estas herramientas se las podemos acercar a aquellos que estén interesados. Hay muchas más de estas páginas, hay otras que son más complejas, que significan mucho dinero mensualmente para atenerse. En la práctica son aplicaciones de Big Data, es decir, de inteligencia artificial, que filtra toda la información para detectar cuando un tweet es auténtico o está artificialmente retuiteado por ciertas máquinas para lograr de esta manera que se convierta una tendencia, sobre todo en Twitter, que es la red más política, si se quiere. En definitiva, para cerrar y poder discutir y escuchar otras opiniones, me parece que la pregunta es, ¿esto tiene que regularse o no tiene que regularse? Creo yo que Internet nos da una posibilidad de acceder a información en forma absolutamente libre, que debe continuar así. Creo que las leyes penales tienen la posibilidad de sancionar a aquellos que las violan, pero los jueces tienen que trabajar, los fiscales tienen que trabajar, los gobiernos tienen que poner unos pesos para que tengan las herramientas tecnológicas necesarias para hacer las investigaciones. Pero las herramientas las tienen. Creo que prohibir de alguna manera este tipo de cosas en Internet no funciona. Sí me parece válido lo planteado por Martín y por Carlos, de que el ciudadano, sea periodista, sea policía, sea bombero, sea médico, tiene que instruirse en estas herramientas porque el resto de nuestra vida va a ser signada por esta forma de actuar y tenemos que saber cómo hacerlo. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esta presentación. Abrimos ahora el tiempo de las preguntas. Ya hay inquietudes planteadas aquí en el chat. Voy a transmitírselas y le voy a pedir en todo caso a los oradores que nos vayan ayudando a desandar ese camino. Decía más arriba hoy, en el comienzo, dice Guillermo, ¿por qué el periodismo de investigación, pero serios, están quedando como contados en el país? Estas noticias falsas se dan también por un título muy llamativo y en la descripción de la info no dice nada, creen que la gente lee poco y eso facilita
para instalar noticias falsas? Pregunta Guillermo. Martín, Carlos. A ver, yo creo que Carlitos da en la tecla cuando dice que muchos medios y periodistas están más preocupados por la inmediatez y la réplica que por la precisión informativa y por el rigor. Y eso hace que la tendencia sea dominante. Yo creo que hoy el periodismo de investigación sería el grupo de maratonistas del periodismo. Y los que están desesperados por los clics, los velocistas. Yo creo que, en definitiva, la gente también... Voy a citar a mi amigo Hugo Colinet, desaparecido, pero siempre vigente con algunas frases que me quedaron grabadas para siempre. Él me dijo un día, solo se vende lo que se consume. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Qué cosa obvia? ¿Qué está diciendo? Y me estaba clarificando que muchas veces lo que nosotros establecemos como una teoría se da de bruces contra la realidad. Y hoy, lamentablemente, la gente está más enganchada con la velocidad que con la calidad. Y ojalá, con el correr del tiempo, advierta el mal y se dé cuenta que en el terreno de lo periodístico es mucho más importante la calidad que la velocidad. Estamos viendo, por ejemplo, periodistas que en las redes sociales se animan a publicar los nombres de las personas contagiadas sin su consentimiento, sabiendo ellos que hay un marco legal que lo prohíbe. Entonces, si se animan en un escenario masivo a violar la ley de una manera tan evidente, imagínense lo que podría llegar a pasar cuando lleguen las campañas electorales y los sectores políticos que siempre están interesados en mantener en el anonimato y en la oscuridad algunos intereses para aprovechar el fenómeno tecnológico, se aprovechen de esto para utilizarlos como herramienta para vehiculizar noticias falsas. Yo coincido con Carlos en que es muy embromado regular esto, muy complicado. Pero también creo que en términos de absoluta realidad, si los jueces todavía no resuelven cómo mantener en la cárcel a una persona que repite delitos casi gimnásticamente en la vía pública, no estoy para nada convencido de que le pongan músculo a meterse en Internet y a sancionar a quienes publican noticias falsas. Gracias, Martín. Te escuchamos, Carlos Simón. Estás muteado otra vez, estás muteado. Ahí habilita. Sí, ahí estoy. Decía Alberto que cuando hacía mi exposición hablaba justamente de los clickbait o anzuelo de clics, y es un poco lo que el amigo también señalaba, ¿no? Que tiene que ver con esas informaciones que en el título dice una cosa y después ni siquiera es sostenida ni en la bajada ni en el cuerpo de la misma, ¿no? Y eso es algo lamentablemente habitual y se incurren, hoy te diría, casi el 90% de los medios, ¿no? Uno ve medios en los cuales inclusive ya ni siquiera se titula con lo que después se va a decir, sino que se titula de manera de incógnita, como para que el lector ingrese para ver qué es lo que se quiere decir en el título, cuando antes el resumen de todo era justamente el título, ¿no? Y tiene que ver con estas prácticas, ¿no? Que es para atraer la mayor proporción de clics posible. Yo lo hablaba un poco en mi exposición. En cuanto al tema de regular, coincido con Carlos en que, primero que lo veo muy difícil, no veo cuál sea la forma de regular. Segundo, que tampoco estoy de acuerdo, porque además me parece que es un aprendizaje, ¿no? Creo que todos estamos aprendiendo de esto, porque además estamos conviviendo con la situación y con los nuevos tiempos que todos estamos viviendo y de todas maneras son estrategias a corto plazo, ¿no? Después la verdad siempre se va imponiendo, va triunfando, y insisto, son estrategias de corto plazo que para mí no son necesarias regular, ¿no? Y si se entra en el camino del delito, y bueno, están las normativas legales que te permitan defender, y también coincido con Martín que lamentablemente esto sería mucho más sencillo si la justicia actuara de manera más rápida, ¿no? Pero lamentablemente no se actúa de esta manera, y entonces una injuria o una noticia en la cual termina dañando a una persona, después para resarcir ese error, si esa noticia es falsa o dañina,
es muy difícil hacerlo, ¿no? Está la noticia que injuria y que daña, por ahí está en la tapa del diario, y después la aclaración aparece en la página 34 en un recuadro. Muchas gracias, Carlos. Carlos Hernández. Solo para agregar que las personas están muy atentas en las redes sociales, mucho más de lo que creemos. Fíjense los spots publicitarios que algunos gobiernos dan a conocer con imágenes de otro país, son detectados rápidamente. Muchas de las noticias falsas que circulan acá en Corrientes, si respiramos hondo, miramos y controlamos con algún medio serio, donde vuelvo sobre esto, la reputación de los medios es fundamental. Y la reputación es no solo lo que uno dice habitualmente, sino lo que el resto de la red social opina. Es decir, yo como ciudadano chequeo las cadenas de WhatsApp con 2 o 3 medios locales, y están presentes acá 2 de los 3, y en base a eso tengo el parámetro de si esta noticia es necesario que la chequee una vez más con otros elementos. Me parece que esa es nuestra red de seguridad, la reputación de los medios, como lo era hace 40 años atrás. O sea, sabíamos cuáles eran los diarios serios, en eso no ha variado la existencia de Internet. Tengo otra pregunta aquí, en este caso el doctor Flavio Serra dice, creo que corroborar la información debe hacerlo periodismo, al igual que cualquier persona, ya que la información hoy se recibe masivamente por las redes sociales y cada individuo debe tener una red de contención de varias capas o círculos con la que debe cotejar la información con personas o sitios más racionales y serios. ¿Opiniones sobre esto, Martín? Perdón, ¿me llamaste? ¿Me nombraste? Sí. Dije si quería hacer una reflexión sobre esto que decía el doctor Flavio Serra, ¿no? Se silenció su video, se silenció por eso. Sí, a ver, de alguna manera estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, ¿no? O sea, en la credibilidad y en la importancia de lo que en definitiva uno va construyendo. Yo creo que cuando hoy mencionaba Hugo, hablaba de cómo una tendencia de la gente está imponiendo también una línea de consumo periodístico. Y lo importante es que se genere la conciencia de que, como decía Carlos Hernández recién, uno se apoye en la credibilidad de un medio o en la trayectoria de un medio para tratar de nutrirse de la mejor manera posible informativamente. Lo que ocurre es que hoy uno ve también en las redes sociales el fenómeno de generaciones mucho más jóvenes vinculadas al proceso informativo en términos de consumo. Y la verdad es que eso que hoy mencionaba Carlos, de que el título puede decir una cosa para llamar la atención y el contenido no dice absolutamente nada respecto del título, y es un poco un resumen del tiempo que estamos viviendo y de lo que yo decía hoy, de que lamentablemente la calidad informativa y la buena intención a la hora de proporcionar datos está perdiendo la batalla contra el otro. Vale, Carlos Simón, te escuchamos alguna reflexión sobre este tema de las capas. ¿No? Sí, suscribo esencialmente lo que ha dicho Martín también, ¿no? Y lo de Flavio sí es cierto, pero de todas maneras, insisto con una idea base, y un poco siguiendo lo que hoy decía Carlos recién, ¿no? Yo creo que hoy el ciudadano está mucho más informado y con mucha más protección de lo que uno habitualmente supone, ¿no? Y como es un proceso de aprendizaje, esto se avanza, y así como por ahí las noticias falsas en un momento pudieron haber causado pero ya fíjate que las noticias falsas cada vez tienen menos vuelo, cada vez tienen mayor permanencia en el tiempo, ¿no? Antes quizás duraban más, ahora menos, porque todo el mundo va aprendiendo, ¿no? Es un aprendizaje permanente y vamos a tener que aprender a convivir con ello permanentemente y estar siempre atentos, ¿no? Y el comunicador tiene el rol primero de estar atento para él no caer en esa noticia falsa, porque lamentablemente por ahí muchas veces puede llegar a caer. Y segundo, una vez que sabes, alertar de que esa es una noticia falsa, ¿no? Pero casi inmediatamente, porque tenés que tratar de cortar en ese rol casi de docencia, tenés que cortar el mecanismo del reenvío automático, o sea, porque no solo estás aportando, no reenviando, sino que tenés que decir, miren, en ese grupo donde te mandaron la noticia, miren que esa noticia es falsa, no está
chequeada, no hay ningún organismo científico que la avale. Estamos ahora todos a ver a ver qué medicamento te puede dar solución al tema del COVID y demás. Entonces, tenés que ir a los organismos, al periodismo científico, que hoy son los calificados para hablar de esta cuestión. Ahora tenés internet al alcance de tu mano, periodismo científico, claro, hay muy bueno en la Argentina. Y de esa manera vos vas a estar cortando rápidamente esas noticias que por ahí inclusive hasta pueden llegar a crear una falsa ilusión, ¿no? Como medicamentos de pronto, como milagrosos que aparecen y pueden solucionar la cuestión de la pandemia, porque no los hay, ¿no? Entonces, me parece que hay que estar alertas y una vez que vos detectás una noticia falsa, porque con esto la noticia falsa en tiempo de pandemia, bueno, puede causar daño, pero en tiempo de pandemia una noticia falsa puede ser muy, pero muy peligrosa, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de las cuestiones que tienen que ver con los medicamentos, con el consumo de los mismos. Tenés que ir a profesionales, chequearla casi permanentemente, no puedes asumir ningún tipo de actitud riesgosa, y reenviar soluciones mágicas es riesgoso porque puede llevar a situaciones muy, muy complicadas ya para la salud de las personas. Gracias, Carlos. Te escuchamos, Carlos Hernández. Tengo varias preguntas todavía, así que voy a tratar de ser más veloz. Yo suscribo todo lo que se dijo y estoy de acuerdo con Flavio en esto. Y agrego una cosa. A través de las redes sociales, muchos médicos, muchos psicólogos daban a conocer su número de WhatsApp para que aquel que tenía alguna duda consulte, aquel que estaba encerrado y quería un apoyo, lo haga. Te quiero decir, también las redes han servido para todo esto, pero tenemos que decirle a nuestros conciudadanos, muchachos, hay que leer, comuníquense, no se queden encerrados en su burbuja, intenten de alguna manera salir de ese encierro, pónganse en contacto con los profesionales. Yo entiendo que estamos viviendo una situación de muchísimo temor, de contagiarnos de algo que no vemos, que no tocamos, que no sentimos, y al mismo tiempo queremos abrazar a nuestros amigos, a nuestros familiares, queremos que los negocios funcionen, queremos volver a tener los ingresos que teníamos antes. Es decir, es una situación realmente complicada. Entonces, hay que utilizar todos los elementos. Chequeen con los médicos amigos, un mensaje, ¿es cierto, no es cierto? ¿Pasó, no pasó? Porque casi siempre esta desinformación viene del tío, del hermano, del amigo que dijo que le dolía la cabeza. Y ya con eso armamos el resto de la historia, y queriendo tener, digamos, la primicia, la alargamos en redes o mandamos un WhatsApp y uno chequea los medios serios y esto no existe. Dice Roque Veloso, también muchos medios se crean con la intención puesta en sus intereses, cualquiera fuere, sin importar la verdad o el daño. Agustina Leso dice, las fake news acentúan el miedo al coronavirus. Se pregunta, ¿este miedo realmente tiene justificaciones? Guillermo decía también, los hechos internacionales influyen sobre las noticias del país, por ejemplo, fotos de supermercados con estantes vacíos, fotos de fosas. Me gustaría una reflexión a partir de estas preguntas sobre el tema del miedo, ¿no? Porque, claro, una cosa es fake news fuera de pandemia y otra cosa es fake news cuando la palabra muerte nos merodea, la palabra enfermedad anda circulando, digo, no tiene la misma connotación. Y me gustaría en eso un aporte sobre lo de Corrientes, porque Corrientes como está viviendo una situación, digamos, inédita dentro de lo inédito de la pandemia, que tiene que ver con las novedades de las últimas semanas. Martín, ¿alguna reflexión sobre el tema del miedo y lo que ha pasado en las últimas semanas? Yo creo, Alberto, que el miedo está muy vinculado al desconocimiento. Generalmente cuando uno siente miedo, lo puede despejar con información, lo puede despejar escuchando especialistas. Cuando uno mira las estadísticas de otras enfermedades, uno observa que el fenómeno del COVID-19 es un fenómeno que todavía en términos estadísticos no es tan impactante como otras enfermedades, pero el hecho de que, apareció con tanta fuerza, fundamentalmente por esta retroalimentación de la enorme cantidad de imprecisiones, la enorme cantidad de mala intención, y también, como decía el señor Veloso, creo que dijiste, sí, en base al interés que muchas veces tienen algunos grupos mediáticos para
manipular datos e información. Yo, a ver, digo que a veces el periodista cuando lee un comunicado, cuando lee un correo electrónico y lo lee puntualmente, es objetivo porque está leyendo algo que, en definitiva, lo refleja con su lectura. Cuando opina, es indefectiblemente subjetivo. Y yo creo que ahí, en la subjetividad de un periodista, entra a jugar también el valor de su credibilidad, el valor de su buena intención, que seguramente la gente mide todo eso alrededor de, a ver, ¿cómo podríamos decir? Evaluando su trayectoria. El miedo generalmente se potencia cuando hay desconocimiento. Carlos Simón. El miedo, y obviamente en virtud de los últimos datos que tiene Corrientes, es, si se quiere, hasta por una parte de la naturaleza misma del ser humano, es hasta lógico. Hasta nosotros mismos sentimos en nuestro núcleo familiar temor a lo que puede pasar, el temor al contagio, que es un temor absolutamente válido, lógico, que las fake news colaboran para que ese miedo se potencie, absolutamente. También colaboran algunas noticias que sin ser falsas te generan esas situaciones de temor. Pero me parece que es una respuesta al momento en el cual estamos viviendo. El miedo forma parte del ser humano, lo va a acompañar siempre a lo largo de su vida. Lo que no nos debe ocasionar el miedo es la paralización, la parálisis, ¿no? Paralizarnos. Me parece que todos debemos tomar conciencia de la situación, al miedo combatirlo cada vez con mayor responsabilidad individual, con más recaudos. Eso te dicen todos los médicos, no va a evitar que en algún momento puedas lamentablemente controlar la enfermedad, pero vos lo que tenés que hacer es minimizar los riesgos, ¿no? Y ya creo que la cuestión del miedo no pasa más bien por una cuestión de información en sí, sino que pasa por una cuestión de la realidad. Es decir, vos caminás por la calle de Corrientes y te vas a encontrar con edificios vallados, con los informes epidemiológicos todos los días que hablan de un número de casos que está oscilando hace una semana de 20 a 30 casos. Te vas a encontrar con un hospital de campaña que todos los días va superando el número de pacientes internados. Ayer teníamos 50, estamos esperando el parte de hoy. El miedo es un momento de emoción que cada persona vive y que es absolutamente lógico, forma parte de la naturaleza misma del ser humano, y la información está, ¿no? Pero lo que no nos puede producir el miedo es la paralización, ¿no? Lo que sí nos debe crear es una concientización de la situación en la cual estamos viviendo y tratar de cuidarnos, ¿no? Esencialmente es de cuidarnos y de cuidarnos a las personas que nos rodean, a las personas que trabajan con nosotros. Mucha responsabilidad individual, conocer claramente los parámetros de cuáles son las actitudes que son más riesgosas, cuáles son las actitudes que son menos riesgosas. Sabemos todos perfectamente que el tema de juntarse es una de las actitudes más riesgosas, y bueno, evitar eso es que casi de manual, ¿no? Pero es lo que tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Carlos Hernández, cortito que tengo varias todavía. No quiero cansar. Y en el tema del miedo depende de cada persona, ¿sí? Del ADN que tenemos, de lo que aprendimos cuando éramos chicos, de los miedos que cada uno de las emociones que ha pasado. Eso es una cosa. Lo que sí es que a través de cadenas se intenta que haya muchos sectores de la sociedad que tengan mayores miedos que aquellos relacionados con la defensa del virus. Cada uno con sus intereses, cada uno por alguna razón lo difunde. Pero tenemos que estar atentos. Claramente el miedo nos tiene que servir para armarnos, controlar, chequear, cuidarnos, nada más que eso. Dice Santiago Elizalde, se olvidan que existe el secreto médico y la confidencialidad. Javier Abrigo nos recuerda, las noticias falsas existieron desde siempre, las TICs vinieron a masificar la cuestión, incluso algunos medios la utilizan intencionalmente. No estoy de acuerdo con la regulación, eso depende de la responsabilidad ciudadana. Hoy mucha gente se informa por las redes y no por medios tradicionales. La inmediatez le ganó la veracidad. Dice Miguel Fernández, ¿de qué sirve al comunicador social desinformar? ¿Será por tener hoy un periodismo deficiente? ¿La primicia sin chequearla nos lleva a la información de noticias falsas? ¿Informar solo una parte de una noticia es fake news? ¿Qué opinión tienen de los vacíos en las normativas para con este tipo de daño sociocultural? A mí me gustaría que enlacen este tema que plantea Miguel,
del negocio de la desinformación o de los comunicadores que deliberadamente o por torpeza desinforman, con este fenómeno que en Corrientes vivimos como buena aldea chica, que tiene que ver con el morbo de los nombres y apellidos de los infectados, y que eso también ha sido objeto de muchas fake news desde el comienzo de la pandemia, ¿no? No solamente los nombres, sino también las elucubraciones y vinculaciones a partir de quién es el personaje, si es de clase media, o si es de clase baja, o si pertenece a una, es un empleado de una empresa, o es el dueño de una empresa. Estas cosas que tienen que ver con los prejuicios. Martín. Sí, hoy yo mencionaba, Alberto, el hecho de que a mí me ha tocado ver a colegas publicando con nombre y apellido a los infectados de COVID, y eso claramente está prohibido, y lo hicieron sin ningún tipo de empacho, tratando de buscar impacto, tratando de buscar, como decía Carlos hoy, que le retuiteen su publicación o que le den la mayor cantidad de likes. He leído una publicación de muy mal gusto de una señora que dijo: pongan a fulano y a mengano con nombre y apellido en el puente, estornudando y tosiendo, para que los chaqueños no se acerquen al puente. O sea, y es una persona que está permanentemente circulando a través de las redes sociales. Evidentemente, hay gente que, si en este momento de particular sensibilidad, preocupación e impacto, como es la pandemia y la cuarentena, hace lo que hace, no me quiero imaginar en el corto plazo, cuando entremos en una campaña electoral, las cosas que puede llegar a hacer. O sea, yo creo que obviamente sería muy inconveniente regular esto, pero también creo que, como decía Carlos, la justicia con herramientas en la mano proceda rápidamente, si no esto va a ser una carnicería. Carlos Simón. Cuando hablas del morbo, en mi exposición yo hablaba, Alberto, de que el morbo es uno de los elementos que ayuda a la difusión de las noticias falsas, ¿no? Esa por ahí necesidad que algunos sectores de la sociedad tienen como para rápidamente reenviar cuestiones, y cuando más morbo tengan por ahí, más rápidamente se distribuye, ¿no? Y vos decías como un fenómeno de aldea chica, sí, porque esto en otras ciudades no se da, es decir, los nombres poco importan, ¿no? Salvo aquellos que relacionados con el mundo del espectáculo, a funcionarios públicos y demás, por el propio rol que tienen, ¿no? Con respecto a esto, quiero también centrar, porque hay diferentes grados de responsabilidades en esto de la pandemia, ¿no? Y en cuanto a las actitudes, y las personas que hoy, por ejemplo, tienen el rol de funcionario, tienen doble responsabilidad en esto, ¿no? En esto los funcionarios es como la mujer del César. No solo tienen que ser, sino también tienen que parecer, ¿no? Y cuando por ahí los contagios se dan de una manera en la cual la conducta de un funcionario, si bien puede estar dentro de las normas legales vigentes, no está dentro de las normas éticas que una pandemia aconseja o sugiere para un funcionario, tiene responsabilidades, ¿no? Que por ahí un ciudadano común no la tendría. Vos cuando aceptás formar parte de la función pública, tenés que asumir que estás teniendo responsabilidades que un ciudadano común por ahí no las tiene, ¿no? Y lamentablemente ese tipo de responsabilidades uno, a lo largo y a lo ancho del país y en Corrientes, en algunos casos realmente asumir ese tipo de responsabilidades no lo ha visto, ¿no? Y uno a esta altura todavía pretende que eso sí suceda, ¿no? Por eso que decía hoy, de que cuando uno asume la función pública, tiene que ser como la mujer del César, ¿no? No solo ser, sino parecerse. Carlos Hernández, después me queda una solita para terminar, así que lo escucho. De acuerdo con lo que se ha dicho, la responsabilidad es esencial en esto. El morbo es uno de los efectos del ser humano en casi todo tipo de actividad, y aquí todo se amplifica por la red social, todo se amplifica. Si Martín y Carlos nos contaran todos los mensajes que llegan que ellos filtran de sus páginas de internet, nos reiríamos mucho o lloraríamos muchísimo. La verdad es que los seres humanos tenemos defectos. Creo que tienen que primar los valores, la responsabilidad, cada uno desde el lugar en el que está. Los que estamos acá tenemos todos de alguna manera
ciertas pequeñas responsabilidades por nuestro trabajo, por nuestro lugar en la sociedad, y tenemos que actuar como tales. Coincido totalmente con lo que se ha dicho. Tengo varias preguntas más, pero voy a elegir una sola, agradeciéndole a todos los que participaron, y les voy a pedir una reflexión final vinculada a esta pregunta, y si alguna cosa más quieren agregar, este es el momento. Y vamos a empezar con Martín Varela para seguir la ronda. La pregunta que elijo para finalizar es esta de Norma, que dice: ¿quiénes son los más propensos a ser afectados con las noticias falsas? ¿Los más jóvenes o los más adultos? Martín. Martín. A ver, pareciera que la respuesta fuera sencilla, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí. ¿Sí? Te escucho, te escucho. Pareciera que la respuesta es sencilla, o sea, digo que pareciera que la respuesta es sencilla, uno en los jóvenes encuentra mucho menos reflexión que en un adulto habitualmente, se vive de otra manera, con más velocidad, pero también uno observa a muchos adultos viralizando noticias falsas, y me parece que tiene que ver un poquito, más que con una cuestión generacional, tiene que ver con algo que dijo Carlos Hernández hoy. Habitualmente yo consumo lo que leo por cuestión de afinidad ideológica o de simpatía, y muchas veces también para viralizar una fake news, eso juega. Y lamentablemente lo estamos viendo cotidianamente. Yo no estoy tan seguro de que los jóvenes sean más propensos a realizar las cuestiones dañinas que los adultos. Me he encontrado con más de un joven muy bien plantado, muy bien fundamentado, respondiendo con conocimiento y con conciencia del impacto que puede tener una comunicación de este tipo, que muchos adultos que, divirtiéndose de manera grotesca, viralizan cosas inapropiadas. Muchas gracias, Martín. Carlos Simón. Creo que la pregunta apuntaba que qué personas son las que están o pueden llegar a sufrir más con una noticia falsa, ¿no? Esa es la pregunta, Alberto. Bueno, sí, más propensos a ser víctimas sí, de las fake news. Normalmente sin pandemia no es una cuestión generacional. Sin pandemia claramente no es una cuestión generacional porque pues, afecta a todos los sectores etarios. Con el tema de la pandemia y por este tipo de pandemia afecta obviamente a quien más riesgo le puede causar noticias falsas son a los grupos de riesgo, que puede llevar a conductas que no tengan que ver con decisiones ya aprobadas científicamente. Tiene que ver con el consumo de medicamentos, de lo que fuera, como medicamentos milagrosos que te van a prevenir de la enfermedad. Bueno, ahora mucho se está hablando de la ivermectina y demás, cuando no es que todavía hay un aval científico para esa historia. O sea, me parece muy peligroso todo, ¿no? Entonces me parece que debemos basarnos esencialmente en las cuestiones científicas, debemos acudir permanentemente a los profesionales, a la gente que sabe esta cuestión, que está estudiando, al periodismo científico. Yo rescato y mucho en este momento. Argentina tiene un periodismo científico fantástico, que lo podés seguir por redes, que tienen sus propios blogs. O sea, no se trata de una gestión generacional, pero claramente en la cuestión de la pandemia, hoy las personas que más daño se le puede causar son las que están incluidas dentro del grupo de riesgo, las mayores de 65 años, las hipertensas, las diabéticas, las que tienen comorbilidades. Esas hoy son las personas que pueden llegar a tener mucho más riesgo al consumir este tipo de noticias falsas, sin duda. Gracias, Carlos. Perdón, Alberto. Sí, Alberto, ¿me escuchás? Sí. Había entendido mal tu pregunta porque la conexión era inestable, pero la pregunta ahora la entendí a partir de la respuesta de Carlos. O sea, era quiénes son más propensos a ser dañados por las fake news. Claro, no quiénes son más propensos a propagarlas, ¿no? Sí, coincido plenamente con Carlitos. No, vale. Lo que pasa es que la conexión inestable hizo que no escuché la pregunta. Mil disculpas. Carlitos. Coincido con lo que dijo Simón y coincido con lo que dijo Martín Varela. Según las estadísticas, en los países que las llevan, que no es el caso de la Argentina, la mayoría de las fake news las retransmiten personas de más de 60 años. Por un lado, por el temor que sienten, por la preocupación, por el encierro y porque no manejan de la misma manera que los más jóvenes las distintas herramientas digitales. Entonces se nota mucho más
en cadenas como Facebook, que son las que utilizan las personas mayores, y no tanto en las cadenas en las redes sociales de los jóvenes. Así que sumo eso nada más para no aburrir. Bueno, nos resta más que agradecerles muy especialmente la presencia a todos, por supuesto a nuestros oradores de hoy, a Carlos César Hernández, director del Club de la Libertad, a Carlos Simón y a Martín Varela, ambos prestigiosos y reconocidos periodistas de la provincia de Corrientes. Agradecerles el tiempo y la disposición de ofrecernos sus conocimientos y su mirada en la tarde de hoy. Vamos a tratar de seguir recorriendo este camino que tiene que ver con la información, con el coronavirus, porque nos preocupa como parte del sistema institucional que funcionen también estas instituciones de la sociedad civil, ¿no? Porque aquí no hay mucho que responsabilizar a veces a los gobiernos, sino en todo caso a cada uno de nosotros y la parte que nos toca jugar como ciudadanos. Gracias a todos, gracias por la paciencia y nos volvemos a encontrar muy pronto. Gracias. Hasta pronto.